Hola a todas, mujeres esforzadas y valientes, mujeres empoderadas en Cristo. Bueno, acá les traigo un nuevo video para compartir con todas ustedes y seguimos con el tema de las maldiciones. Hoy tenemos una invitada muy especial que es María José, vino directo de Francia. Bueno, a ver, presentate a las chicas. Hola, mujeres esforzadas y valientes. Bueno, yo vengo de París, del Ministerio Internacional REMA. Tenemos una iglesia latina en París, Francia. Yo pertenezco al Ministerio Profético. Y bueno, hoy vamos a estar con Estela respondiendo algunas preguntas que ella me va a dar y para que ustedes puedan tener justamente información sobre algunos temas que no se hablan mucho de pronto en las iglesias. Y bueno, Dios nos llamó para, como dice en Isaías, para descorrer esa venda a aquellos que están de pronto que no pueden ver y que puedan conocer algunas cosas que tienen que ver con el mundo espiritual y que muchas veces no se desarrollan en las iglesias porque de pronto no, ya sea no están preparados, los líderes no están preparados o tienen miedo de cómo pueda reaccionar la gente. Pero hoy vamos a hablar hasta dónde nos dé, vamos a hablar un poquito de este tema que es bastante interesante. Amén. Justamente yo quería hacer este video, un video dinámico con preguntas y respuestas. Va a ser un ping-pong, ¿sí? De preguntas y respuestas acá con mi amiga María José, que sabe mucho. Gloria a Dios por su vida. Así que estoy tan agradecida al Señor de tener este privilegio de hoy estar con ella. Eh, ¿Cuánto hace que nos conocemos? Un montón. Sí, desde el 2007 ya serían Sí. unos más o menos como más de 15 años. Sí, y Más la de 15 verdad, años. una bendición para mi vida porque estamos tan lejos de un continente al otro, pero estamos comunicadas todo el tiempo a través de WhatsApp Mm, y doy toda la gloria a Dios porque, amén. bueno, con ella pude crecer un montón espiritualmente. Ella me enseña tantas cosas, ¿no? Que uno nunca termina de aprender, siempre estamos Mm, aprendiendo cada día más de Dios, ¿no? Y esto quiero leerles primeramente antes de arrancar con las preguntas, un versículo de la Biblia que está en Oseas 4:6. Oseas capítulo 4, versículo 6, que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En otras versiones dice, mi pueblo perece por mm, falta de conocimiento, ¿no? Mi pueblo perece, mi pueblo sufre. ¿Cuántas veces los cristianos ya varios años en mm. el camino y sufriendo de problemas familiares que se repiten de generación en generación por esto de la ignorancia, ¿no? Porque hay iglesias que por ahí son muy estructuradas, muy religiosas y no enseñan estas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces pasa, María José, que uno dice, no, acepto a Cristo como mi único Señor y Salvador y ya está, mis Mm, problemas desaparecen, no hay maldición? ¿Y mm. por qué esto es erróneo en realidad? ¿Es así de fácil? Yo acepto a Jesús, voy a la iglesia todos los domingos y toda maldición que tuve de generación en generación, quizás mujeres que vienen, no sé, golpeadas de generación en generación, que su esposo las golpean, o alcohólicos o drogadictos, acepto a Cristo y ya está, mi descendencia ya no va a pasar por estos problemas. ¿Es así de fácil? No, no es Uh así tan fácil porque el único regalo que Dios nos hace y que no tenemos que hacer prácticamente -huh. nada es la salvación. Uh -huh. Luego, siempre hay que pensar que de acuerdo al camino que nosotros hicimos desde nuestro nacimiento al momento que nosotros nos convertimos, fuimos recogiendo muchas cosas, fuimos abriendo muchas puertas al enemigo porque no conocíamos a Cristo, por lo tanto, estábamos, como dice la palabra, bajo el dominio del príncipe de este mundo que es Satanás. Entonces, si no hacíamos la voluntad de Cristo, hacíamos la voluntad de Satanás, así puede parecer a veces un poco chocante, pero es así. Jesús dijo que el que conmigo no es, contra mí es, y el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, al estar bajo el yugo de las tinieblas, nosotros fuimos abriendo puertas, incorporando cosas a nuestras vidas, que eso
los demonios son espíritus que entran, demonios que entran en nuestras vidas, que controlan nuestra vida, porque justamente antes hacíamos cosas que una vez que nos convertimos, por el Espíritu Santo sabemos que no están bien, pero todo eso que fuimos, ¿no?, acarreando a lo largo del camino no se va solo. Entonces, no es así una vuelta y ya está, y soy libre. No, porque justamente Jesús dijo que aquel que cree en mi nombre echará fuera demonios. ¿Y a quién le va a echar los demonios? Justamente a la gente que viene del mundo. Uno viene con muchas cosas del mundo. Tenemos que limpiarnos. Hay gente que no cree en esto, pero no pasa por si creer o no creer. Acá lo que vale es lo que dice la palabra. La persona no cree, bueno, va a seguir atada. Y Jesús nos llamó a libertad, justamente. El primer paso es la salvación para poder ser libre. Eso es lo que da un derecho legal para justamente nosotros podamos ser libres, porque si la persona no es salva, nunca aceptó a Jesús, no va a poder tampoco ser libre. Entonces, necesitamos primeramente aceptar a Jesús y luego comienza todo lo que es un trabajo, lo que se llama la liberación, ser ministrados justamente en todas las áreas de nuestras vidas, de todo eso que fuimos acumulando, porque no solo el pecado, sino los traumas y también las iniquidades, que bueno, creo que después vamos a estar hablando un poquito de eso. Sí. Entonces. Sí, ahora más adelante vamos a ver de cómo podemos ser libres, ¿no? Y ahí vamos a hablar sobre ese tema de ministración, ¿no? Que necesitamos pasar, ser ministradas. Ahora yo preparé una serie de preguntas para preguntarle a María José, preguntas que nos hacemos todos y que en algún momento quizás algunas prácticas que hemos hecho que parecen inofensivas y en realidad no lo son. Por ejemplo, dice, hay prácticas que parecen inofensivas y hasta los médicos lo recomiendan. ¿Cuántas veces escuchamos? Lo escucho siempre. El médico me recomendó ir a yoga. El médico me recomendó, no sé, prácticas orientales. Por ejemplo, ahora que se usa mucho el yoga, la meditación también. Te mandan a meditar para bajar un nivel, para estar más tranquila, tener la mente en blanco, sacarte, deshacerse de todos los problemas. Por eso, todo esto que entra del Reiki, hay energías sanadoras también. ¿Qué trae todo esto? O mejor dicho, ¿qué se esconde detrás de todo esto? ¿Es algo inofensivo, que no pasa nada en realidad o hay algo? No, no solo hay algo, hay muchas cosas con todo este tema que está de moda. Yo siempre digo que cuando algo se pone de moda, nosotros como cristianos tenemos que poner atención. Porque seguramente que las cosas que tienen que ver con la palabra, que tienen que ver con Jesucristo, nunca se ponen de moda. Sí, Entonces, el Espíritu Santo nos da el entendimiento, nos da el discernimiento y nosotros también lo tenemos que pedir, porque el cristianismo no es una religión. Entonces, cuando nos conformamos y pensamos que esto es una religión, que voy solamente a la iglesia, hago las actividades y se acabó, no, esa no es la vida cristiana. Jesús quiere que nosotros abramos los ojos, tenemos que pedirle a Dios que justamente nos dé sabiduría, entendimiento, discernimiento, que va a venir a través de la palabra, porque si nosotros no leemos la palabra, nos va a faltar la base para saber dónde estamos parados. Las personas pueden confesar a Cristo, pero no se queda ahí tampoco. La vida del cristiano es una vida, es un largo caminar. Nosotros tenemos que aprender muchas cosas. Entonces, tenemos no solo que aprenderlas, sino también buscar, tener esa inquietud de saber, de querer conocer, que Dios nos muestre la verdad, porque vivimos en un mundo de mentiras, porque Jesús lo dijo, que Satanás es el príncipe de la mentira. Entonces, de engaños, de cosas que parecen, Satanás se viste de ángel de luz. Si lo lees también está en la Biblia. Entonces, ¿a qué se refiere a todas estas cosas? Que hay engaño. Y Jesús dijo que en los últimos tiempos se iban a levantar falsos engañadores, falsos maestros, engañadores, que justamente nos iban a querer meter doctrinas falsas que parece que son de Jesús, pero no lo son. Entonces, con el tema del Reiki, del yoga, bueno, eso tiene que ver con todo con lo que es la nueva era o el New Age. Eso comenzó sobre todo el auge, empezó en los años 70, ahora cada vez está siendo más prominente, se está acentuando más.
Y el tema de lo que es, bueno, las doctrinas orientales tienen muchas ramas, está el Reiki, el yoga, meditación trascendental, y eso va a tocar también con todo lo que tiene que ver el ocultismo, porque así es ocultismo. Por ejemplo, el yoga, no hay yoga sin religión, y el yoga quiere decir yugo. Entonces, todas esas prácticas que vienen del oriente, que vienen del hinduismo, siempre están basadas en su religión. Entonces, ¿y a quién adoran los hinduistas? Tienen miles de dioses. Miles de dioses tienen, ¿no? Entonces, ellos entienden que justamente lo que son esas, por ejemplo, las posturas del yoga son todas adoración a dioses. Entonces, no es que, bueno, solo es una postura y nada más, o son gimnasia. La gente lo quiere hacer pasar como que es para relax, para, no sé, sacar un poco toda esa tensión que se suele tener en estos últimos tiempos. Entonces, pero no nos dejemos engañar, porque cuando vos vas a buscar, yo siempre digo que uno tiene que ir al origen de las cosas. Que no nos vendan un buzón, como se dice algunas veces, porque nosotros tenemos que saber de qué se trata cada cosa que estamos dejando entrar en nuestra vida, o que vamos a practicar, o que vamos a hacer. Hay gente que piensa que nosotros vemos demonio en todos lados, que todo está mal. No, no vemos demonio en todos lados, no es que todo, absolutamente todo está mal, pero hay una realidad. Jesús lo dijo. Entonces, él dijo también que su reino no era de este mundo. Entonces, vuelvo a lo mismo, tenemos que ir al origen de cada cosa para entender que no es que vienen y me dicen lo que yo tengo que hacer y ya está, y parece bonito. Yo tengo que investigar, tengo que tener esa inquietud de ver de qué se trata todo este tema de lo que me puedan estar, y sobre todo gente que no es cristiana, y esta vez hay gente que es cristiana, te recomienda cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de todas estas cosas. Y María José, yo estuve hablando con una mujer que hace Reiki, bueno, una amiga de mi mamá, y ella me decía, no, pero es de Dios. Yo con la mano pongo y es energía, y me decía, los pastores también hacen imposición de manos. Y yo dice, no, yo sano en el nombre de Jesús, me dijo. Y yo, bueno, no quise discutir mucho, pero yo sé que no es verdad. Pero ¿a cuántas personas se engañan, no? Porque le dicen, no, es en el nombre de Jesús, es Dios. Pero no es el Dios verdadero, el creador, Jehová de los ejércitos. Es otro Dios, ¿no? Que no es el Dios verdadero, no es Jesús. No sé qué Jesús será, otro Dios, pero no es el Jesús acá de la Biblia. Por eso es tan importante conocer la palabra para que no nos engañen, ¿no? Amén, sí. Y bueno, y mucha gente cae. Lamentablemente, lo más triste, bueno, los del mundo sabemos que caen porque no tienen conocimiento, pero cristianos, eso es triste, ¿no? Que caen y que piensan que no pasa nada. Eso es lo que Satanás quiere, que la gente piense que no pasa nada, porque esa es su mejor manera de engañar, y la gente le sigue abriendo puertas. El enemigo lo único que necesita es que le abramos una puerta. Entonces, una vez que nosotros accedimos a través del engaño, porque él se mueve, como dijimos recién, el padre de mentira, él se mueve a través del engaño. Acuérdense qué pasó en el Edén, ¿no? Él engañó a Eva. Esa fue su táctica, su método para poder insertar su veneno. Justamente Eva abrió el portal, y obviamente no fue ella sola, sino que también le dio, dice la palabra, que le dio de comer a su marido. Los dos se pusieron de acuerdo con las tinieblas, porque si uno abre la puerta a las tinieblas, porque uno se pone de acuerdo con las tinieblas. Entonces ellos se pusieron de acuerdo con la serpiente, abrieron esa puerta de pecado y se acabó todo. Entonces, y ahí entró justamente el pecado en la raza humana. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. El Señor quiere que seamos responsables. Él pagó precio de sangre por nuestras vidas. Entonces, nosotros también tenemos que ser responsables con lo que estamos aceptando, y no solo nosotros, sino también cuando tenemos familia, cuando hay hijos, porque lo que nosotros aceptemos también en nuestros hogares, en nuestras vidas, es una puerta. Nosotros somos puertas. Eso lo tenemos que entender, que nosotros somos puertas, nosotros abrimos las puertas
a las tinieblas o abrimos las puertas a Dios, y de acuerdo a las puertas que nosotros abramos, también eso va a entrar a nuestras casas y se va a instalar, y si hay familia, hay niños, se va a instalar sobre la vida de esos niños, adolescentes o de esa descendencia. Entonces es muy importante saber todo este tipo de cosas, por eso estamos hoy día haciendo esta charla. Sí, y también, bueno, que ahora está de moda todo esto del oriental, ¿no? Como dijimos, cuando uno, bueno, nosotros somos de Argentina, Buenos Aires, y está el partido de Tigre, que uno va a Tigre a visitar, a conocer, y hay tantas cosas, adornos, amuletos, o unos que se cuelgan, o ahora está de moda el Buda como adorno. ¿Qué hay detrás de todo eso? Un cristiano puede comprar. Hay también ahora que parece lindo que hay como unos gatos de madera también largos y que lo ponen ahí también en la casa, en un rincón, como una decoración, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es un anatema? Un anatema, la palabra anatema significa maldición, algo que va en contra de Dios. Entonces, si nosotros traemos anatemas a la casa, estamos abriendo puertas. Ahora ustedes van a preguntarse, bueno, ¿cómo yo sé si es un anatema o no? Bueno, la gran pregunta. Esto es justamente por eso es tan importante poder informarse, ¿no? Yo creo que cuando hay inquietud, yo comencé con esto, empecé con este ministerio porque no es que, no sé, me vino una revelación un día y todo, me vino toda la información. Son años de búsqueda, años de investigaciones. El Espíritu Santo inquietó mi vida. Yo, por ejemplo, usaba todo el tiempo una estrella de David, la estrella esa que tiene la bandera de Israel. Entonces, yo me había convertido y yo seguía usando esa estrella. Un día el Espíritu Santo me dijo, y me inquietó y me trajo a mi mente, ¿qué significa esa estrella? Me dijo. Porque el Señor personalmente siempre me confronta, me pone como esa, ¿no? Como para que yo diga, ay, a ver, ¿de qué se trata esto? Entonces empecé a hacer mis investigaciones y ahí empezó a surgir todo. Algo que se usa en la iglesia, es muy común que se use esa estrella, a veces hasta en los aritos o en las iglesias, no sé, en banderas, etcétera, la estrella de David, que no es ninguna estrella de David. Cuando vos te vas a la Biblia, no es que haya ese símbolo por ningún lado, porque Dios no nos dejó ningún símbolo. Empecemos por ahí, ¿no? Porque la cruz, por ejemplo, representa maldición. Y hay gente que está bien, nosotros estamos acá para pasar información, cada uno lo toma o lo deja. Hay gente que usa las cruces en las casas o se le cuelga cruces. Puede ser un poco delicado lo que diga, pero la cruz dice que Jesús se hizo maldición en un madero. Entonces es un objeto de maldición. Así parezca como... A veces las personas dicen, no, pero es para recordar la muerte de Jesús. No, yo pienso que si somos cristianos no necesitamos un objeto para recordar la muerte de Jesús. Y aparte, no es tan, lo puntual acá no es la muerte, sino su resurrección. Entonces, es importante saber, esas son las bases justamente para poder entender que hay cosas que a Jesús no le agradan, al Señor no le agradan. Nosotros tenemos que decir, bueno, quiero esto, pero es que esto realmente, ahora tenemos internet, entonces es más fácil que antes justamente investigar. Exactamente. Porque cuando yo fui a investigar, bueno, estoy contando, ¿no? Para que la gente sepa que a mí también me pasó. Fui a investigar lo de la estrella de David. Lo primero que me saltó en internet, puse estrella de David, lo primero que me saltó fue una tienda esotérica. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿vos te acordás dónde compraban las estrellas de David? Cuando estaba en el mundo, ¿no? Cuando no conocía al Señor. Y fue más claro echarle agua, porque sí, yo las compraba en las tiendas, por lo menos que hay acá, sobre todo en América Latina, en Argentina, que se ve mucho, son las tiendas de brujería, vamos, que venden así las estatuas, todas esas cosas para lo que es macumba, quimbanda, todo eso es lo que cuando uno va al brujo. Entonces, o sea, no necesité muchas más cosas. El Espíritu Santo me mostró, pero yo también tuve que hacer una investigación, tuve que preguntar. Había gente en la iglesia que yo empecé que no sabían nada, por eso me fui al internet, que no sabían responderme.
y creo que ni siquiera habían leído la Biblia, y cuando vemos la Biblia habla de una estrella, pero que lo hablan hecho de los apóstoles, habla de una estrella del pueblo de Israel que había creado, que se llama la estrella de Ramfán. Entonces, algunos van a preguntar, discúlpame que me extienda por ahí en este tema, algunos van a preguntar por qué esa estrella está en la bandera de Israel. El tema es así, es que pasa que Israel, vemos, si han leído la Biblia, por eso es tan importante, vemos que en el Antiguo Testamento, y lo vemos también, lo hemos visto en estas películas que hacen con respecto a todo lo que fue el Éxodo de Israel, vemos que ellos siempre estaban, su tendencia era la idolatría, por eso no entraron a la tierra prometida. Si vemos las películas de Moisés, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente siempre tenía esa tendencia a lo que es la idolatría, y dice la palabra que detrás de cada ídolo hay un demonio. Algunas personas no lo han leído a eso, entonces por eso nosotros no, las estatuas o santos o todas esas representaciones no van. Entonces, ¿qué pasó? Hay una rama dentro del judaísmo que se desvió y al esoterismo, que se llama la cábala, que la practican muchos actores, estrellas de Hollywood. La cábala, que van a ver que en algunas fotos llevan un hilito rojo, pero no queda ahí, la cosa es más profunda. Ahora, no vamos a decir que el pueblo, cuando se levantó el pueblo judío, yo exactamente no sé quién creó esa bandera, pero ahí se ve esa tendencia, pues sabemos que los judíos, hay algunos que sí se convierten en Cristo, pero a la base ellos no han reconocido a Jesucristo como su Señor, están dentro del judaísmo, que solo es una religión para ellos, no tienen la revelación, entonces le pueden poner cualquier cosa a lo que sea, que ellos no van a, pero los que han manejado todo esto son judíos cabalísticos, entonces por eso vemos estampada esta estrella de David, supuestamente que no hay ninguna estrella de David, y esa estrella, ese símbolo se usa dentro del satanismo, así les parezca muy loco, pero se usa dentro del satanismo para los rituales. Que lo dibujan en el piso, ¿no? Es que pasa que sí, dibujan también la estrella de 5 puntas. Que pasa que dentro del satanismo se conoce más como la estrella de 5 puntas, pero también se usa la estrella de 6 puntas, que es, y esa todavía, pasa que la estrella esta de 6 puntas se usa ya en niveles más altos todavía de satanismo. Entonces, yo sé que nos vamos con todo, estamos hablando de temas un poco fuertes, pero es que pasa que Jesús no escondió al diablo, Jesús lo puso, lo delató, Jesús expuso las tinieblas, él dijo, él vino a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. O sea, a Jesús no era que, ay, no me meto con el diablo, entonces no se mete conmigo, esa es una mentira también que corre mucho dentro del cristianismo. Entonces la gente, no, si yo no me meto con Satanás, Satanás no se mete conmigo, mentira, Satanás se va a meter con vos a partir de que cuando vos aceptaste a Jesús en tu vida, te pasaste al otro bando, al bando de la luz. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los objetos, y es que pasa que es un tema, objetos de maldición se llama, es un tema muy extenso, entonces, pero bueno, vamos a ir tocando algunos puntos. Y hablando esto de brujería, por ejemplo, si a un niño de chiquito lo entregaron en un culto umbanda o en algún culto de brujería, y de grande no se inclina a esos cultos. Puede ser que después sí, o que pase a su descendencia y que después se inclinen a eso. ¿Hay algo ahí atrás que después los lleva, como que hay algo que lo atrae a esas cosas? Porque de bebé lo entregaron, o Ok, bueno. puede ser. Puede ser, es que pasa que en las cosas espirituales nunca es encasillado, ¿no? Porque el enemigo puede hacer de muchas maneras. Ahora, si un niño fue entregado, como suele pasar en África, que allá en Francia tenemos muchos casos, porque tenemos mucha población africana, y que siempre vienen siempre de contextos de brujería, porque la religión de los africanos es la brujería, hasta que se conviertan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay chicos que han sido entregados y que se han convertido al cristianismo, pero tienen que ser libres. ¿Por qué? Porque se pueden haber convertido, pero hay un pacto, hay un derecho legal. Esto, cuando se entrega a una persona, a un niño, se le está ofrendando a un demonio. Entonces el demonio toma esa ofrenda.
La persona se lo entregó, ese niño le pone, los demonios le ponen un sello de pertenencia, ¿no? Es como si vos te comprás una casa, un auto, ¿entendés? Te hacen los papeles y es tuyo, no de otra persona, es tuyo. Bueno, esto es exactamente lo mismo, el mundo espiritual se mueve de la misma manera porque se mueve dentro del legalismo, de la legalidad, perdón, de la legalidad. Vos me entregaste esto a las tinieblas, bueno, vos me lo diste, el ser humano, así, volvemos a lo mismo del jardín del Edén. Ellos abrieron las puertas a la serpiente, firmaron un contrato, fueron echados del paraíso, entró el pecado en sus vidas y el enemigo empezó a tomar autoridad dentro de lo que era la raza humana. ¿Por qué? Porque fue el ser humano que le dio la autoridad, porque si no el diablo no puede hacer nada. Si nosotros no damos nuestro acuerdo, no damos nuestro ok, él no puede hacer. Nosotros somos los que abrimos o se le cerramos la puerta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Justamente hay una legalidad y el enemigo toma ese niño como suyo. Ese niño seguro que va a ser atormentado sin saber por qué. Puede saber o no puede saber, pero no va a ser como ser libre. Se puede convertir. ¿Es verdad que se le pega a un demonio lo acompaña? Cuando se hizo la entrega a ese bebé, claro, ¿lo va a acompañar de por vida? Claro, justamente. ¿Por qué? Porque son guardianes de ese niño, porque el enemigo no te va a soltar así. Entonces puede ser uno o varios demonios, justamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Va a estar, ese niño está atado, niño, adulto, está atado, hay un pacto en el mundo espiritual que hasta el niño, capaz el niño o el adulto ya no lo sabe, pero una vez que se convierta a Cristo, en ese momento las tinieblas ya van a decir, bueno, acá la cosa se está poniendo difícil, entonces puede haber, justamente, generalmente suele haber, esa persona le pasan cosas raras, extrañas, a lo largo de su vida de pronto hasta se acostumbró a vivir así, hasta hay niños que fueron creciendo y están atormentados, los demonios lo visitan, tienen premoniciones, pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay un pacto detrás. Y lo mandan al psicólogo. Cuando uno no entiende, lo manda al psicólogo porque piensa que tiene un trastorno psicológico. Exacto, pero bueno, eso es... sabemos que es espiritual, ¿no? Exacto, no, no van a poder... No se va a poder resolver, digamos. No se va a poder resolver porque los psicólogos no sacan Así demonios. Como cuando nosotros los cristianos presentamos a los bebés, ¿no? En la iglesia, que lo entregamos a Dios. Exacto. Y ahí viene el poder de Dios sobre ellos, la protección de Dios, qué lindo eso. Y también está lo contrario, ¿no? A otras religiones que también los presentan, pero sabemos que no es Dios, no se lo entregan al Dios verdadero, a todos sus demonios, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Y ahí vemos el mundo espiritual. Otra cosa también esto dentro del ocultismo, más que nada los adolescentes, que en los colegios alguna vez jugamos, yo jugué al juego de la copa, o yo había jugado una vez que después renuncié, cuando entendí, renuncié con un libro y una llave, juego de la copa, la ouija, que muchos adolescentes lo hacen. ¿Y qué trae? ¿Qué consecuencias trae, no? Hacer eso, o que fue a tirarse a las cartas, o le leyeron las manos, y dice, pero fui una vez sola, eso fue hace 30 años, ya pasó, una vez sola, me leyeron las manos. Es así de fácil, o sea, no, ya está, no pasó nada. No, sí pasa, volvemos a lo mismo. Claro, es todo lo mismo, le damos un derecho legal al enemigo, ¿no? Exactamente, hay un pacto detrás. Hay veces que las personas dicen, no, nos pasa mucho en administración, que la gente dice, no, pero yo solo fui a acompañar a una amiga, mismo que no se hayan hecho tirar cartas, pero el hecho de entrar a ese lugar, está pisando territorio enemigo, y lo que al enemigo siempre le conviene es que vos no sepas, que si vos podés ser lo más ignorante posible, genial, le viene súper bien. ¿Por qué? Porque así él puede trabajar libremente. Entonces, esa persona está atada. ¿Por qué? Porque hizo un contrato con el enemigo, yendo a ver brujería y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que la persona se convierta, tiene que empezar a renunciar, porque todo lo que es de la oscuridad,
hay que quitarlo, es como que llegaras a una casa, te compraste una casa que está súper arruinada, que está media en escombros, vas a tener, para poderla habitar, vas a tener que empezar a limpiarla. Si querés que quede bonita, limpiarla, sacar los escombros, reparar. Bueno, eso es lo que nos tenemos que hacer en nuestras vidas. Por eso le dije, no es todo, no es todo automático. Por eso les pongo el ejemplo de la casa. No es que vos te compraste una casa que estaba medio arruinada y entraste a vivir así. Y si entraste a vivir así, así te va a ir. Y es lo mismo. No, uno se compra una casa, por ahí hay que hacer muchas reparaciones. Si querés vivir bien, vas a tener que repararla. Y en este caso no te va a costar nada. Simplemente, costar nada quiero decir materialmente, ¿no? A lo que me estoy refiriendo es un ejemplo que sí vas a tener que pagar un precio a nivel espiritual porque te vas a tener que alinear con Dios, vas a tener que conocer la palabra, hay que pagar un precio en el sentido espiritual de decir, yo quiero estar limpia, quiero sacarme todo lo que vine juntando, toda la basura que vine juntando, todo lo que entró, todas las puertas que abrí, todos los pactos que hubieron, quiero limpiarme de todo eso y eso va a llevar un trabajo a hacer. Por eso nada es mágico, porque en Cristo Jesús no hay magia. Entonces, el único, vuelvo a repetirle, el único regalo que nosotros hemos tenido es la salvación, pero después el resto vamos a tener que trabajar en nuestras vidas para ir quitando, rompiendo pactos, cerrando la puerta al diablo, esa puerta que le abrimos, se la podemos cerrar. A veces el enemigo ha hecho creer a muchas personas que ya está, firmaron un pacto en el pasado y que se acabó y que nunca más. Ya se olvidó eso. Fue hace 30, 40 años, ya el diablo se olvidó, no sé, Dios se olvidó. No, en el mundo espiritual justamente no se olvida nada. No, porque todo queda en el mundo espiritual, entonces nosotros tenemos que romper con esos pactos, anular todo eso, para poder, son como cadenas que te vas quitando, ¿no? Contratos que se van rompiendo en el nombre de Jesús, obviamente eso se tiene que hacer todo en el nombre de Jesús, es la única manera de quebrar, y muchas veces el enemigo también les hace creer que ya no hay retroceso, por ejemplo, satanistas, brujos, que se han convertido, no, o sea, ya está, Dios ni te quiere, Dios no, lo que hiciste, o sea, lo que ya hiciste no hay retroceso, como que no hay manera de romper las maldiciones, no hay manera de desligarse de todos esos demonios que atormentan a la persona una vez que se convierte, y eso es toda una mentira, porque sí se puede romper. Para Cristo Jesús no hay nada imposible porque Él venció a las tinieblas, por eso tenemos que tener muy claro a qué se refiere el tema de una vez que Jesús resucita, la autoridad que Él nos delegó como cristianos, lo que Él nos ha dado justamente por precio de sangre, no solo la salvación, sino nos dio liberaciones, sanidades, nos dio tantas cosas que justamente las tinieblas tratan de torcer todo esto para que la persona no pueda ser libre y ellos mantenerlos atados. No hay nada automático en esto. Me convierto a Cristo, pero voy a tener que hacer un trabajo de liberación, de rompimiento de cadenas. Y yo digo, cómo el enemigo trabaja con lo oculto, ¿no? Y que lo oculto llama la atención del ser humano, ¿no? Cuando Dios te dice no, o a un hijo que te decís no, ¿y qué hace el hijo? Lo quiere hacer, ¿no? Ahí entra la rebeldía, nosotros queremos hacer también lo prohibido como seres humanos, ¿no? Queremos ir muchas veces en contra, no, Dios me dijo que no y bueno, yo quiero experimentar, quiero ver qué pasa, ¿por qué me dice que no? ¿No? Y ahí entra la rebeldía, muchas veces nos pasa como seres humanos. Y yo quiero también hablar esto de Halloween, carnaval, cómo el enemigo actúa en la cultura, porque es como una cultura, Halloween que viene de Estados Unidos, carnaval, en realidad no sé bien de dónde viene carnaval, pero uno dice carnaval, Río de Janeiro, y cómo casi todo es ocultismo. Pues si vamos curanderismo, que el tirarme las cartas, que jugar a la ouija, que es todo ocultismo, es jugar con los demonios, ¿no? Y la gente no sabe esto de Halloween, que los niños van a pedir golosinas y que parece tan inofensivo. Y qué terrible que es, ¿no? Cómo Claro. nos ata a esas cosas que parecen inofensivos. Parece. Bueno, siempre volvemos que... Pero ¿a quién se adora? O sea, Halloween estamos adorando a alguien. Carnaval,
al danzar de esa manera sexual, las mujeres casi desnudas, ¿a quién están adorando? Bueno, tenemos que retomar de que empecemos que ¿por qué al hombre le atrae tanto el ocultismo? Eso. Porque empecemos por ahí ¿por qué le atrae el ocultismo? Porque justamente nosotros somos una raza caída. Y hablando de rebeldía, justamente, ¿qué pasó? Siempre en el origen del Edén, ¿no? La rebeldía, se rebelaron contra Dios, Adán y Eva tenían todo, Dios le dijo, pueden comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ese fue el que fueron a buscar. ¿Por qué? Porque justamente ya ahí estaba entrando esa iniquidad, ya estaba ahí como palpitante. Ellos podían haber dicho que no, y se acababa y no hubiéramos estado en todo este lío que estamos, pero que ellos no supieron también que todo eso iba a bajar a la raza humana. Entonces por eso necesitamos un Salvador, y ya Jesús, Dios mismo, habían justamente lo que es en Génesis 3:15, fue ya el plan de salvación, porque Dios sabía lo que iba a pasar con la raza humana, sabía que se iban a rebelar. Entonces Satanás se rebeló en los cielos, quiso ser como Dios, fue echado del reino de los cielos justamente a causa de su rebeldía, de su rebelión, porque una cosa es la rebeldía, otra es la rebelión. La rebelión es cuando ya la persona, lo que hizo Satanás fue hablando con los ángeles para formar una rebelión. Rebeldía es cuando es de una sola persona, pero cuando hablamos de rebelión es cuando justamente yo me rebelo, pero voy a ir a meter la simiente, el veneno a otro, como que yo venga y diga, sí, y voy a otra, y entonces ahí estoy formando una rebelión. Eso fue lo que hizo Satanás en los cielos. Entonces justamente esa iniquidad fue la iniquidad. Una vez que se pusieron de acuerdo Adán y Eva con Satanás, entró lo que es la rebeldía, la rebelión en el hombre. Entonces siempre hay esa atracción por lo oculto. Ahora, las fiestas paganas, vuelvo también a decir, tenemos que ir y decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata el Halloween? Voy a buscar, voy a preguntar, primero en mi iglesia, a mis líderes, a los pastores que se supone que nos estamos sujetando, ¿no? Si yo estoy en una casa si yo estoy en tal iglesia, la que sea, iglesia evangélica, me refiero a, no sé, iglesia Roca de Salvación, vamos a poner un ejemplo, o yo, por ejemplo, que me reúno en nuestra iglesia, se llama Rema Internacional. Yo estoy en esa iglesia, ¿por qué? Porque yo estoy de acuerdo con mis pastores en la visión y me identifico con esta casa. Si no, no estoy. Empecemos por ahí. ¿Por qué les quiero remarcar esto? Porque yo a veces voy un poquito más allá, porque a veces la gente está en iglesias y no está muy contenta. Si no está muy contenta, yo siempre digo, búscate una casa donde te sientas bien. ¿Por qué? Porque vos tenés que también buscar el consejo de tu liderazgo. Si no, nunca vas a aprender nada. Entonces es importante para esto porque si yo tengo confianza, ahora retomo el tema, si yo tengo confianza, conozco a mis pastores, estamos de acuerdo, sé que son personas que me van a dar palabra de vida, que sé cómo también caminan, puedo tener esa confianza para decirle, a ver, pastores o líderes, de qué se trata esta fiesta, qué necesito saber, pero si yo no tengo confianza no le voy a preguntar nada. Por eso también entiendo que hay mucha ignorancia en el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque cada uno hace como su tribu, dentro de una tribu hacen su rincón, y cuando se suponen que nuestros líderes, nuestros pastores están para informarnos de todas estas cosas, poder preguntar, decir, bueno, el Halloween, la Pascua, cuando vos también le pedís al Espíritu Santo que te muestre, porque no solo está el liderazgo, pero está el Señor también, decirle al Espíritu Santo, a ver, ¿de qué se trata esto? El Espíritu Santo te puede guiar, mira, el Internet se puede usar como toda la tecnología, se puede usar para el bien o para el mal. Y hay muchas cosas que en Internet puedes encontrar que sí te van a ayudar, como a mí me ayudaron mucho en las investigaciones que hice. Entonces, Halloween, Pascua, Navidad. Si yo voy a la Biblia, conozco la Biblia también, voy a ver que no hay ninguna fiesta que el Señor, sí, habían las fiestas del judaísmo que no tienen nada que ver con las fiestas que se hacen ahora, que se hacen a nivel mundial. Entonces, vuelvo a repetir de que todo aquello que tiene que ver generalmente con Dios nunca se pone de moda, jamás. Entonces, más vale que, yo siempre digo, tenemos que estar pilas, para decir, Atán, acá, para,
acá hay algo que ¿por qué tanto va a todo el mundo y no sé qué? Y aparte cuando vemos también de qué se trata el Halloween, ahora que tenemos YouTube, tenemos todos estos medios, estos medios técnicos, tecnológicos, podemos ir y mirar, hay un montón de documentales sobre Halloween, Sí, hay un montón de el información. origen, ¿de dónde ¿De viene? dónde Sí. viene, por ejemplo? Porque si vos ves la Pascua, es Ujú, simplemente, yo creo que hay también bastante lógica. Por eso digo, el Señor ujú, dijo que el que no tiene sabiduría, que la pida, que Él la va a dar ujú. abundantemente. Vemos la Pascua, que los conejos y los huevos. Sí, no. ¿Qué tiene que ver O conejo? Navidad, Papá Noel. El centro es Papá Noel. ¿Y dónde queda Cristo? ¿Dónde queda su nacimiento? ¿No? Eso es triste. Exactamente. Que los cristianos actúan como el mundo. Y bueno, Papá Noel trajo un regalito. Sí, pero No. nosotros tenemos O los justamente que preguntar. huevitos. Claro, los huevos, pero cuando vamos a Pero vamos investigar, al origen. Yo creo que los leí algo huevos que los huevos viene algo de la fertilidad o algo así, los había huevos leído. Sí. los conejitos son un atributo de Mm, la diosa Ishtar. mm, Entonces, en realidad es una fiesta pagana que viene porque Halloween, lo que es esto de la Pascua, viene de los celtas. ¿Los celtas de dónde vienen? De Inglaterra. mm, Era la, ¿cómo decir? La religión celta, ujú, los druidas eran las prácticas que se hacían en Inglaterra, que obviamente sabemos que Estados Unidos exportó, porque bueno, Inglaterra ujú. conquistó Estados Unidos, entonces todas esas prácticas se fueron justamente esparciendo por Estados Unidos, entonces los druidas, los celtas, eh, adoraban a la diosa Ishtar y bueno, y a varios dioses más, y de ahí vienen la mayoría de estas fiestas Ujú. paganas. Bueno, en Navidad sabemos que en Navidad no nació Jesucristo. Sí, es una fecha conmemorativa. En realidad no se sabe en la Biblia qué fecha nació. Aparentemente, más o Ujú, menos en el mes de octubre. ¿Por qué? Porque vemos que cuando nació Jesús dice que los pastorcitos vieron la estrella y la siguieron. En Israel, para el tiempo de la Navidad está nevando, así que no podían estar los pastorcitos mm, pastando las ovejas. mm, Eso fue para la época entre septiembre y octubre. Pero no hay fechas porque a Jesús eso no le interesa. mm. Así que bueno. Bueno, pero se usa como estrategia Ah, por ahí claro. para Sí, sí, predicar sí, la palabra, completamente, invitar completamente, a... porque Sí. nosotros hacemos también eventos, porque la Ujú, gente está como más sensible sí. en Navidad, Ujú, pero no quiere decir que nosotros estamos festejando. Nosotros sabemos que eso es bien, la Navidad viene justamente de un culto solar que viene del tiempo de la época del Imperio Romano. Así que, bueno, entonces, pero no hay fiestas cristianas. Ahora, otra cosa que, como la Pascua, como lo de Halloween, ujú, yo siempre digo, ahora, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay gente que ujú. lo toma, gente que lo deja. Bueno, Bueno, ojalá. y para terminar, un tema muy importante, esto de los medios de comunicación, la tele, la radio, ¿en qué manera pueden influir a una persona? ¿Pueden traer maldición? ¿Se puede abrir puertas A a través de la través de los tele. medios de comunicación? Lo que yo veo, Ujú. lo que yo Ah, escucho. claro. Ahora para los chicos, muchos dibujos animados de Disney, por ejemplo. Ahora hay uno que está de moda, que es Lilo y Stitch, que yo lo había comentado en un video, que era un dibujito de una nena que hace directamente brujería. Y se ve, tiene el libro que dice, el libro de brujería, de vudú, dice libro del vudú. Y ella con el muñequito lo pone a la nena que la molestaba, que le hacía bullying, le hace brujería. A la amiguita del colegio la pone en un frasco. Está a la vista de todos. Y eso se muestra a los chicos. Después decimos, nos preguntamos, ¿por qué hay chicos Mm. violentos, con problemas en el colegio, muchos dibujitos violentos? ¿Qué hay detrás? Hay algo oculto detrás de todas esas cosas. ¿Influyen los medios de comunicación para bien o para mal, en Claro. realidad? Ujú. ¿No? La radio, ¿qué escuchan los jóvenes o los adultos? ¿Qué tipo de música escuchan? Que incitan a la violencia, incitan al adulterio, incitan a la fornicación, a la droga. ¿Puede ser que eso traiga maldición a nuestra vida? Ah, claro, Mm, justamente volvemos a lo que son los portales, abrir mm, puertas a nuestras vidas. Por eso Jesús dice en su palabra, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor que te lo quites y que mm. mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo Ujú, que irte al infierno con los dos.
Ahora, no está diciendo que te arranques tu ojo físico, se Ujú, está refiriendo justamente al tema de qué ves, de ujú, que aquello que te es pecado, que es pecado, y que creo que como cristianos ya sabemos, si tenemos el Espíritu Santo, eh, justamente qué es pecado y qué no es pecado. Ahora, con el tema de los medios de comunicación, eh, yo sé que está muy arraigada la cultura de televisiva, vamos a ujú, decir, la gente tiene la tele prendida, qué sé yo, pero son puertas, la tele es una puerta, la televisión es una puerta que estás abriendo, ya sea a tus oídos, a tus ojos, es como por ejemplo una persona que mira pornografía, está abriendo una ujú, puerta, lo está mirando, lo está escuchando, está abriendo un portal por ujú, donde entran los demonios. Ahora, hay estos dibujitos animados que también de Disney, de más que nada, Disney y de ahora, que promueve la ideología de género. pero y Disney sí, hay varios, está Marvel, hay un montón de productoras ahora que está, todo lo que desgraciadamente es así, por más que la gente quiera decir, no, pero no todo es malo, esto parece bueno y no sé qué, parece, pero estamos hablando de gente cristiana, a ver, Sí, hay que ujú. ubicarse, ¿no? La gente del mundo va a Sí, lo mirar, va va a a ver ver, de sí. todo, pero bueno, no estamos hablando, este video más bien lo estamos haciendo para justamente Ujú, gente cristiana, para que abran sus ojos y entiendan y sus oídos y estemos atentos, porque vuelvo a lo mismo, la puerta que yo abra en mi casa ujú, también va a influir a los hijos, a los que tienen hijos, les va a influir a ellos, a veces los niños están atormentados. Por ejemplo, mi pastor ha ido a ministrar niños que no podían dormir, que estaban atormentados, que escuchaban voces, qué sé yo, y entraba a la habitación y la habitación era todo forrado de Disney, sábanas de Disney, por todos lados. A ver, ¿hay una ujú, influencia? Sí, no porque uno esté en contra de Disney, porque hay cosas que pasan ujú. en Disney que no las podemos explicar ahora, pero mismo en YouTube vas a encontrar también Sí, lo pueden videos, buscar, mensajes subliminales. mensajes subliminales, Sí. justamente. Entonces, todo lo que nosotros veamos o escuchemos son puertas que estamos abriendo. Ahora, depende de cada uno. Algunos pueden decir, ah, no, pero yo no estoy mirando pornografía, ok, pero están mirando una película de violencia, una Ujú, película de terror. Hay ujú, gente que le gusta las películas de terror. A mí me gustan las películas de terror, a mí pero también. una vez que yo conocí al Señor, a mí el Espíritu Santo me fue poniendo, me diciendo esto no, esto no, esto no, y yo lo fui tomando porque quería agradar y quiero agradar a Cristo. Ahora, si yo me quiero agradar a mí misma, va a haber un problema ahí. Porque Jesús dijo, vuelvo a lo que dije al principio, el que conmigo no es, contra mí es. Entonces no puedo estar a media, una pata con Dios, otra pata con las tinieblas, un poquito acá, un poquito allá. No, o sea, o estoy con Cristo 100% o estoy con las tinieblas, porque si no, no va a Ujú, servir de nada, porque no solo me voy a atar yo, sino que voy a atar a mi ujú, familia. Cuando hablo de mi sí. familia, no estoy hablando ni de tu tío ni de tu abuelo, estoy hablando de la línea generacional. Si la persona tiene hijos, va a estar atando a sus hijos porque van a haber influencias en la casa, Ujú, justamente cuando nuestras casas tienen que ser altares para Cristo, altares para el Espíritu Santo, tiene que oler, tiene que haber ese perfume espiritual donde que viva Cristo. No pueden vivir Cristo y los demonios, un poco y un poco. Eso no tiene que ser así. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, investigar también de qué se tratan esos dibujitos que le estamos sí. presentando a nuestros hijos. Y se me viene la palabra a Mm, la mente, no todo me es lícito, más no todo me exacto. conviene. O sea, el Señor no nos prohíbe. ¿Querés ver una película, no sé, de violencia, de muerte? Lo podemos ver. Pero a causa, después, ¿cuál va a ser la consecuencia a eso, no? Mm, ¿Y qué le dirías a esas personas, también cristianos? Eso es lo triste, cristianos que dice, pero vos sos muy religiosa, pero muy religiosa. Entonces no podés hacer nada, te tenés que ir de este mundo, ¿no? Gente del mundo que nos dice así, también gente cristiana que dice, pero vos sos muy legalista, sos muy... Es exacto. demasiado, dice. Pero es así, Es que pasa entonces yo le que diría, bueno, la palabra, todo me es lícito, más no todo me conviene. O mm, sea, eh, tenés libre albedrío, podés hacer lo que quieras, pero después no nos andemos quejando, ¿no? claro, justamente, por eso Eh, hablaba del hecho de autocomplacerse, ¿no? ay, Creo que se buscan como excusas, porque nos ha pasado claro, sí. también gente que no está diciendo que somos una iglesia de liberación, ministerio profético, eh, la gente no toda está de acuerdo, está bien, cada Ajá. uno Ujú, toma o lo deja, sí. pero bueno, vuelvo a lo mismo, nosotros pasamos la información
cada uno sabrá lo que hace, pero se tiene que atener también a las consecuencias. Y lo peor de todo, siempre hablando de gente cristiana, justamente como ella decía, ¿no? Qué pena cuando se trata de gente cristiana. La gente del mundo puede decir tantas cosas, ellos no tienen, ni siquiera todavía tienen que aceptar a Cristo todavía. Sí. Pero qué pena que un cristiano se quede a mitad de camino, se conforme, algo que yo para mí nunca entró dentro de mis parámetros, el hecho de conformarme, y creo que eso fue lo que me hizo ir y buscar más cosas, porque no era todo como parecía, por más que estuviera mismo en mi iglesia, ¿no? Como hablábamos de la estrella de David, porque yo me acuerdo que había un grupo de danza de las chicas que tenían panderos, y en los panderos tenían la estrella de David. ¿Pero por qué? Porque lo usan y nadie se pregunta nada. Yo digo, Dios mío, pregúntense las cosas, no incorporen todo así, porque por eso tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Entonces, no todo es lo que parece. Entonces, es importante saber de que hay cosas que el Espíritu Santo nos va a mostrar. Si nosotros buscamos al Señor, el Espíritu Santo nos va a empezar a traer revelación, nos va a instigar a decir, bueno, fíjate que esto no va. Si tenemos esa conexión con el Señor, a veces ni siquiera te lo van a decir, sino que vos vas a sentir que no, hay algo que yo siento un rechazo y que no va, que hay una desarmonía. Exactamente, hay una desarmonía, y es importante pedirle al Señor que nos dé discernimiento, claro, eso, justamente. Sí. Y bueno, para terminar, ¿cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos romper todas estas maldiciones de quizás hace 50 años atrás? ¿Puedo yo autoliberarme? En algunos casos se puede, o necesito a alguien capacitada, alguna mujer, alguna líder de liberación que esté capacitada, que tenga realmente el poder de Dios para hacerlo. ¿Cómo sería eso? Y si tengo falta de perdón, ¿puedo ser libre? Vamos a empezar por eso. Yo odio, no sé, a mi vecina, a alguien, a mi suegra, a mi suegro, no sé, odio a alguien, no lo perdono. ¿Puedo primeramente ser libre así, en esa condición de falta de perdón? Bueno, empecemos que Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas se tienen que hacer en orden. O sea, no podemos, como dice el dicho, no podemos poner el carro delante del caballo, pues si no, no va a funcionar. Yo, primeramente, nosotros cuando ministramos liberación, justamente preguntamos a la persona si tiene falta de perdón, si tiene que perdonar a alguien. Es muy importante, porque la falta de perdón es el portal para que el enemigo actúe. Si la persona dice, no puedo perdonar a, no sé, a mi padre, a mi madre, que suele pasar mucho eso, bueno, nosotros le decimos, primero si no perdonás, si no, no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque la persona, al no perdonar, le está dando un derecho legal a las tinieblas, de donde ellos se van a agarrar, porque hay un contrato, volvemos a lo mismo, siempre son contratos, Entonces se van a agarrar de ahí, y vas a querer echar los demonios, el ministro de liberación va a querer expulsar demonios y no se va a poder hacer nada, porque los demonios de nosotros tenemos un derecho legal de estar aquí. Entonces nosotros tenemos que desautorizar ese derecho legal perdonando, porque a ver, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido perdonar para romper ese yugo. Es como un hilo, es como una cadena que hay en el mundo espiritual de la persona que me hizo daño conmigo. Entonces, cuando yo perdono, por más que haya sido años que pasó esto, siempre va a haber como una cadena que me une a esa persona. Una vez que yo perdono, eso se corta. Entonces, desligo y hago libre a la otra persona, que no sé, hasta la persona capaz que se convirtió. Entonces, yo me desligo y Dios puede empezar a actuar en un trabajo, lo que es el trabajo de restauración. Yo sé que no es automático el perdón, pero es una decisión de decir, de pronto todavía no lo siento, pero lo voy a confesar, porque a Satanás le interesa lo que vos confieses con tu boca. Que tomaste la decisión, yo perdono a fulano de tal o a fulana, la perdono en el nombre de Jesús. Así no lo estés sintiendo, pero lo vas a declarar, porque vas a empezar un trabajo, porque a veces las personas nos dicen, no, pero yo no puedo, eso no, yo sé que no es automático, porque pasaron de pronto no sé, el nivel de daño que haya podido sufrir la persona, pero tengo que empezar por algo. Voy a empezar, yo digo, siempre les digo, vos vas a orar todos los días,
es como querer derribar una pared, no es con un martillazo que lo vas a derribar, vas a tener que darle un golpe todos los días para que eso se caiga. Entonces, justamente nosotros vamos a estar orando, yo perdono a fulano de tal, yo perdono a fulano de tal, porque si yo te digo, sí, tenés que perdonar, va a aparecer del otro lado, me pueden decir, ay no, pero no es tan fácil, así que no es que digo yo solamente una oración y ya está, y ya me olvidé de todo, no. Entonces yo voy a lo real, a lo que nosotros ministramos y a lo que uno vive, y también yo lo viví. Entonces, pero es tomar la decisión de decir, lo confieso y perdono a fulano tal en el nombre de Jesús, y esa pared va a empezar, por lo menos estoy empezando con algo, con un golpe, hasta que se caiga definitivamente. Pero las tinieblas ya saben que yo tomé una decisión de perdonar. Así que a partir de ahí yo ya puedo hacer lo que es ser, puedo hacer, si soy ministro de liberación, ministrar, y la persona puede ser ministrada. Sí, y como la pregunta, ¿uno puede autoliberarse? Ahora sí, la segunda parte. Bueno, a ver, la autoliberación yo pienso que es para las personas que ya tienen un cierto nivel dentro del cristianismo, una cierta madurez, porque a ver, puede el Espíritu Santo te puede revelar alguna cosa que pasó en el pasado, y que te puedes autoliberar. Pero yo diría primeramente, como para voltear un poco la pregunta, que la persona, lo ideal es que la persona pase con un ministro de liberación, pase liberación con un ministro de liberación. Ahora, la autoliberación va a venir cuando, en dos casos, ya sea si la persona, de pronto hay iglesias que no ministran liberación, que ni conocen lo que es liberación, y esa persona cómo va a ser, al menos que busque en otro lugar un ministro de liberación, pero también tiene que haber un acuerdo entre el pastor y el otro pastor, porque no podemos hacer las cosas en desorden, ¿ok? Entonces, la persona, lo ideal es que pase administración con un líder, una persona que ya tenga un pastor, una pastora, de acuerdo al sexo. Entonces, que pueda ser libre a través con el acompañamiento de un líder. Y la autoliberación viene, ya sea, no hay nadie que te pueda administrar, o tenés que tener un cierto nivel ya de maduración, ¿no? Depende, es que esto, vuelvo a lo mismo, no podemos todo meterlo en un cuadrado. Depende de lo que esté pasando, porque hay personas que pueden ser atacadas, puede ser un líder, puede estar siendo atacada, por ejemplo, con brujería, un ejemplo, con algo muy fuerte, que necesita el apoyo de un ministro. Depende el caso, pero bueno, si vos recién te convertís, estás empezando dando tus primeros pasos en Cristo, lo ideal es que puedas pasar ministración con un líder. Ahora, todo esto siempre el Señor está en control de todas las cosas. Si en tu iglesia no hay alguien que te pueda ministrar, decirle, Señor, yo necesito ser libre, y hasta el Espíritu Santo te puede hacer libre, ¿eh? Eso no hay que... Dios nos usa como ministros de liberación, pero no quiere decir que es absoluto. Yo le comentaba a ella que mi pastor, cuando empezamos, él comenzó, en la iglesia donde él estaba no había nadie que ministrara liberación, nadie sabía de liberación, y el Espíritu Santo lo fue libertando y lo levantó con un ministerio específico de lo que es liberación, así como Carlos Anacondia. Carlos Anacondia es un evangelista, pero tiene un ministerio dedicado a la liberación. Entonces, fue justamente... Que en ese tiempo no se hablaba de liberación. Menos que menos. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo? Dios interviene, porque Dios conoce todo y sabe todas las cosas, así que Él nunca, si vos buscás, dice la palabra, que el que busca halla, el que pide se le dará, y el que llama se le abrirá. Entonces, si vos buscás, todo viene a partir de uno. Si uno busca eso, la liberación, Dios, hasta el Espíritu Santo te puede hacer libre sin intervención de una persona. Si es que no hay, porque sabemos que hay gente que es un poquito rebelde, yo y Dios, y a mí no sé qué, a mí que el líder no, el pastor no. Por eso yo les hablé del principio que tenemos que estar en una casa donde nos identifiquemos. Si queremos crecer bien, queremos ser libres, queremos tener una vida en plenitud, tenemos que empezar
justamente por podernos congregar en un lugar donde nosotros nos identifiquemos, porque a partir de Dios es un Dios de orden, no nos olvidemos, no es que hay, porque yo quiero, a mí me parece, entonces que Dios me liberte, porque Dios no es el genio de la botella que va a hacer lo que yo quiera, sino que Dios va a hacer de acuerdo a tu necesidad, a lo que esté pasando, y a Dios nadie lo puede engañar. El Dios sabe si es que vos no querés presentarte delante del liderazgo, porque, no sé, por ideas un poco raras a veces que pueda tener la persona, o por rebeldía, o si realmente es que no tenés a nadie, como le pasó a mi pastor, y el Espíritu Santo le fue guiando, le fue mostrando, y fue siendo libre por el Espíritu Santo sin que hubiera ningún ministro de liberación, pero porque había una necesidad, no porque a él se le ocurrió o él quiso hacer las cosas de su manera. Entonces yo remarco mucho esto porque el tema de liberación es muy importante, la obediencia, la sumisión, la sujeción, eso te va a abrir puertas grandes y eficaces. Sí, y también hay que tener también mucho cuidado y respeto con la liberación, porque ¿qué pasa? Dios me hizo libre de, no sé, del alcoholismo, drogadicción, no sé, un montón de cosas, pero después vuelvo al mundo. Entonces, dice la palabra que el postrer estado de esa persona va a ser peor que en el primero. Entonces, esto de la liberación no se tiene que tomar a la ligera tampoco, ¿no? No. Es muy importante, sí, ser libre, pero tenemos que tomar la decisión de ser libres, pero la decisión de seguir firmes en el camino, no volver atrás, porque después va a ser peor nuestra vida, ¿no? Así que bueno, para ir cerrando, te doy gracias, le doy primeramente toda la gloria al Señor por haberte tenido en este video. Y bueno, espero que puedan haberse sacado las dudas y aprender un poquito más, porque como dije, que dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que, hermanas esforzadas y valientes, investiguen, oren, pídanle al Señor discernimiento antes de hacer algo que no nos conviene, ¿no? Y ese es el mensaje también de este video. Investiguen. Busquen la guía del Espíritu Santo. Si algo me choca, gloria a Dios, porque es el Espíritu Santo hablándonos. Si nada me choca, todo me parece bien, ojo, es una alerta que el Espíritu Santo no está actuando en nosotras, porque Él redarguye, Él convence de pecado, Él nos guía, Él nos dice, esto no, mirá, tené cuidado. Ese es el Espíritu Santo. Así que las animo a que puedan estudiar la palabra, a que puedan buscar más de Dios cada día, a que se congreguen, a que sirvan al Señor, las que pueden hacer un encuentro, un reencuentro también, esto es muy importante a las nuevas, ¿no? En las iglesias que hacen encuentros, que ahí se ministra liberación, ahí se rompe toda maldición generacional, es un comienzo para poder vivir en plenitud la vida cristiana, ¿no? Y como digo siempre, tenemos que aprender a vivir en el espíritu, Amén. no a vivir en la carne, ¿no? Eso es lo importante. Así que, ¿querés despedirte de las chicas? Amén. Bueno, yo las animo también a que sigan buscando del Señor, a llenarse del Espíritu Amén. Santo, porque es Él el que nos trae la revelación, el que nos redarguye, el que nos muestra las cosas. Es una cosa muy tremenda poder vivir con el Señor. Por eso, después de 25 años, aquí estoy, porque verdaderamente no es una religión, es así, es algo personal con Cristo, es una comunión. Yo siempre digo que hay que tener pasión por Cristo para poderse mantener. Es una pasión, como Él quiere, dice que primero lo tenemos que amar a Él. Primero es Él. Cuando Él es primero, después nos va a abrir las puertas para todo y verdaderamente es algo, yo siempre quiero impartir esa pasión por Cristo, ese amor, porque hay tantas cosas para aprender que ustedes no se imaginan. Esta vida como cristianos no es para nada aburrida, y más cuando encontramos nuestro camino, el Señor nos muestra y nosotros tenemos esa conexión con Él, vamos a entender el propósito. Hay gente que es cristiana pero no sabe ni para dónde agarrar, entonces solo salieron de una religión, se metieron a otra. Esto no es religión, esto es una vida con Cristo, una vida personal. Entonces les animo a que sigan adelante,
van a venir muchas dudas, de pronto tantas cosas que hay, pero el Señor siempre está dispuesto a responder. Por eso es muy importante también que vayan a una iglesia donde se sientan identificadas para poder seguir aprendiendo, tener esa confianza con sus líderes y poder Crecer espiritualmente. exactamente, porque si no, no va a pasar nada, simplemente nos vamos a quedar estancados y solo va a ser una religión donde estemos y nos vamos a aburrir y de pronto hasta mucha gente se vuelve al mundo. Entonces, que el Señor las bendiga mucho y bueno, a seguir adelante en el nombre de Jesús. Bueno, bendiciones.